Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de tener un programa muy especial, porque tenemos un invitado también muy especial. Se trata del doctor Julio Pérez Tapia, quien es especialista en traumatología y ortopedia y hoy funge como director de la carrera de medicina interinamente. Con él hemos de hablar de un tema importantísimo, uno que prácticamente en el área de la especialidad del doctor Pérez es cotidiano. Estoy hablando de la prótesis de cadera, de reemplazo que se puede hacer de toda o parte de la articulación de la cadera. Pero bueno, hemos de tener la posibilidad de compartir con él enseguida y ustedes han de conocerlo al doctor mediante nuestras cámaras. Antes de entrar en tema, vamos a reflexionar un par de minutos. Y nuestra reflexión tiene que ver nuevamente con el tema de la violencia. La violencia es un tema realmente preocupante. La violencia pareciera que convive cotidianamente con nosotros y se expresa de la forma más cruel. De hecho, las noticias de prensa todas las semanas relatan la agresión que sufren niños, mujeres, que terminan en la eliminación física de las personas. Y entonces, como señalamos, al margen de que se puedan hacer ciertas políticas, leyes, normas para combatir esta, parece que lo que estamos haciendo es solamente tratar de controlar el fenómeno violencia. A propósito, ignoramos las causas que generan aquello. Hemos abordado de alguna manera ya el tema. La familia es fundamental. En la familia debe erradicarse la violencia, o por lo menos controlarla inicialmente. ¿Y quiénes están llamados a hacer esta tarea? Los padres. Porque si los papás ejercen violencia contra sus esposas o contra sus hijos, ¿cómo pueden exigir que ellos no sean violentos? Hemos dicho también que quien detenta el poder es el que ejerce violencia con el que no tiene poder. Situación que podemos reflejarla en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En empresas, en ministerios, en colegios, en universidades, en institutos castrenses, ni qué decir, porque parece que se hubiese instituido la violencia y se trata de justificarla. Pero hay un otro tema que hay que analizar. ¿Por qué la gente se comporta de esta manera? Es cierto, en la familia se aprenden valores, pero ¿por qué la familia se comporta de esta manera? O los padres o responsables de la familia. Y creo que tiene que ver con la estructura del Estado también. Definitivamente el empleo, el trabajo, la seguridad social, la carencia, la mínima condición de vida, es algo que debe preocuparnos y que indudablemente también contribuyen a ello. Por eso, el erradicar la violencia es responsabilidad de todos y sobrepasa superabundantemente el hecho de hacer esfuerzos para generar simple y llanamente normas o leyes. Es muchísimo más que ello. Concluyo, pero además, aunque se den sendos discursos de lucha contra la violencia, si cotidianamente vemos que se ejerce violencia por el poder, por este poder mal ejercido, entonces creo que el esfuerzo cae en saco roto. Por eso, amigos, todos contribuyamos desde donde estemos para erradicar la violencia. Lo podemos hacer en la casa, en el trabajo, allí donde nos desempeñemos o estemos circunstancialmente ubicados, en los micros, en todos los medios de transporte, en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de seguir hablando del tema, pero ahora permítanme ir al sector FMENT Informa.
Amigos, en la presente nota ustedes podrán apreciar que el Instituto de Genética junto con unidades del Ministerio de Salud realizan una feria en dependencias del Hospital La Mujer. Esta feria estaba referida fundamentalmente a la detección de enfermedades congénitas. Vayamos a la nota, por favor. Cada 4 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día de las Anomalías Congénitas como una manera de buscar formas de prevención y mejor manejo de estos pacientes. Nosotros como Instituto de Genética, en colaboración con el Ministerio de Salud, el día de hoy estamos haciendo una feria de salud que nos está mostrando toda la temática de anomalías congénitas, desde la frecuencia en nuestra población, los mecanismos de producción y las formas de prevención. Entonces los invitamos a que puedan pasar a esta feria, tanto a los familiares, a las mamás, a las personas con alguna anomalía congénita, para que se puedan informar sobre este contexto. Las anomalías congénitas parecen una condición rara, pero si las vemos en conjunto afectan a un gran número de personas en la población. Tienen la característica de que son poco conocidas por el personal de salud y las familias afectadas suelen tener dificultad para conseguir una atención específica para este tipo de patologías. Queremos que la población se informe, ¿no?, que hay centros especializados, ¿no?, como el Instituto de Genética, donde puede acudir si se presenta una anomalía congénita en familia. Queremos que se informe hoy sobre cómo se puede prevenir, si hay alguna medida que pueda ser prevenir, y cómo se diagnostica. Entonces, es un día muy importante, especialmente para las familias y desde el punto de vista de la prevención. Mire, por ejemplo, algo que conoce muy bien la población es el síndrome de Down, ¿no? Sería bien que la familia se informe que si tiene una dieta saludable, rica en ácido fólico, ¿no?, puede en algún modo disminuir la probabilidad de que nazca un niño con síndrome de Down. Y si tiene un niño con síndrome de Down en familia, ¿no?, tiene que aprender que tiene que hacer controles específicos médicos para prevenir complicaciones en la salud de este niño o niña. Amigos, ahora permítanos ir a un primer corte. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población.
La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNSA en sus 4 ramas ofrece cursos de formación especializada con estrategias tecnológicas innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayor información en la página web posgrado.ifmed.unsa.bo. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos mencionado precedentemente, está con nosotros el profesor doctor Julio Pérez Tapia. Él es profesor emérito de la Facultad de Medicina. Es hoy el director de la carrera de medicina, pero fundamentalmente es un especialista en el área de traumatología y ortopedia. Para nosotros es un enorme placer y orgullo compartir con él en esta oportunidad en el programa. Permítanme presentarle al doctor Julio Pérez. Doctor Pérez, qué placer, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, doctor Mendoza, por invitarme y estoy a disposición suya para hablar un poco del tema de la prótesis de cadera. Gracias, doctor Pérez. Fíjese usted, doctor Pérez, la ciencia médica avanza a pasos increíblemente rápidos, la ingeniería han contribuido a ello también. Y son más o menos 50 años que desde que se inició esta práctica hasta la fecha se han dado una serie de cambios en el tema de la prótesis. Hay muchos amigos, familiares que han recurrido a la prótesis especialmente de cadera. Yo quisiera pedirle al doctor Pérez que nos indique qué es una prótesis. En realidad, hemos utilizado mucho el nombre de prótesis. Lo correcto sería en traumatología y ortopedia decir endoprótesis, ¿no? Correcto. Una endoprótesis es una cadera artificial que se pone en el interior del cuerpo, ¿no es cierto? Puede ser en cualquier tipo de articulación y que es de un material extraño al organismo, diremos. Puede ser metálico, puede ser de otro tipo de material, pero que es extraño al organismo. ¿Qué material es el que más frecuentemente utilizan, doctor? Bueno, hace mucho tiempo era el acero inoxidable, luego era el cromo, cobalto, titanio, las aleaciones, y hoy está de moda el cromo, cobalto, titanio, pero ahora se están haciendo prótesis casi eminentemente con titanio porque son las que menos problemas de reacción dan al organismo. Claro, son sustancias extrañas al final, metales o materiales extraños que pueden generar eventualmente algún tipo de reacción con el organismo. Doctor, la prótesis de cadera generalmente se realiza en personas mayores, aunque no es exclusivamente. ¿Cuál más o menos es la edad más frecuente de solicitud para prótesis? Tendríamos que dividir en 3 partes. Una parte que es la artrosis primaria de las articulaciones, aquella artrosis que todos los individuos después de los 60 años vamos haciendo en diferente modalidad de artrosis. Es aquella artrosis primaria en que la articulación está bien orientada, no tiene ninguna falla mecánica, pero por la edad va lesionándose la articulación de la cadera. Una. La artrosis secundaria es la artrosis que es secundaria a una enfermedad crónica como la artritis reumática, por ejemplo, la artritis reumatoide, o artrosis secundaria a una alteración de la articulación. Puede ser una displasia de cadera mal curada, puede ser un defecto de alineación de la articulación de la cadera, pueden ser atrofias musculares que desencadenan aumento de peso, y la otra prótesis, aquella que hacemos frecuentemente en las fracturas de cadera, que son las prótesis en las mujeres especialmente que producen osteoporosis después de la menopausia, que después de los 60, 65 años sufren fracturas de cuello de fémur, y entonces esas son pacientes que tienen que hacer su reemplazo protésico articular. Entonces quiere decir que alrededor de los 60 años más o menos es la edad en la que más frecuentemente la gente solicita o requiere de una prótesis de cadera, ¿verdad?
Eventualmente, los deportistas que frecuentemente están golpeando la articulación son susceptibles también de sufrir de esta necesidad de prótesis. Yo he visto últimamente que los pacientes que tienen deportes de alto rendimiento hacen una artrosis de cadera secundaria también, y hay muchos deportistas, especialmente futbolistas, que llegan a las artrosis de cadera y hay que hacer reemplazo articular. Acabo de recordar que, por ejemplo, Maradona está con un problema artrósico muy severo que casi le impide deambular, a pesar de que sus funciones de director técnico se lo ha visto con eventualmente bastones, etc. Indudablemente, en este caso será debido a su profesión, ¿verdad? Claro, puede ser por la profesión y reactivada un poco por el sobrepeso que uno presenta, ¿no es cierto? En este caso, los deportistas de alto rendimiento tienden a aumentar de peso cuando dejan de hacer deporte, y eso también aumenta la posibilidad de una artrosis de cadera. Perfecto, doctor. ¿Y los jóvenes, digo, gente adulta mayor o joven, también es susceptible de recibir prótesis o de recurrir a este método? La gente joven que tiene en realidad artrosis secundaria, puede ser por una displasia acetabular, puede ser por una alteración del eje mecánico, es la que se hace prótesis frecuentemente. O por los fumadores crónicos, por ejemplo, hacen necrosis de la cabeza del fémur y pueden ser sometidos a prótesis de cadera, y pueden ser sometidos a edades tempranas más bien, ¿no es cierto? En este caso, correcto, se elige prótesis no cementadas porque están de moda las prótesis que no se utiliza cemento para anclar en el hueso, y son los que más tiempo duran en el organismo. Doctor Pérez, para que nuestro distinguido público además pueda mejor comprender, la articulación de la cadera básicamente está formada por la pelvis, en la zona que tiene el acetábulo, así se llama, donde la cabeza del fémur encaja, ¿verdad? Cuando se hace prótesis o endoprótesis, ¿se reemplazan todas las partes de la articulación o partes de ella? En realidad, hace muchos años se hacía el reemplazo solamente de la cabeza del fémur, pero ahora lo ideal es hacer reemplazo del acetábulo y de la cabeza del fémur, porque cuando se hacía reemplazo de una sola parte de la articulación de la cadera, había una etapa muy dolorosa del paciente después de los 3-4 años. Entonces, lo que se hace ahora es reemplazar tanto el acetábulo como la cabeza del fémur para disminuir los efectos del dolor y las molestias en la articulación de la cadera. Una pregunta más, doctor Pérez. Hemos dicho fracturas, se entiende, la artrosis primaria, inflamaciones provocadas crónicas como la artritis reumatoide son las más frecuentes indicaciones de reemplazo. Yo quería saber si en qué momento se decide, excepto la fractura desde luego, hacer el reemplazo de la cadera. ¿Cuál es el signo o cuál es la señal que nos dice que es mejor hacer el reemplazo? Porque luego las condiciones se empeoran y puede el paciente empeorar su situación y a lo mejor hasta no poder hacerse un reemplazo. Bueno, en realidad la artrosis de cadera termina dando un dolor importante, pero la indicación absoluta es el dolor en el paciente. Cuando el paciente tiene dolor al pararse, al sentarse, al caminar, al entrar al baño, al salir de la ducha, al vestirse, ese es un momento de indicación. De todas maneras, nosotros indicamos esperar lo más tarde para hacer la prótesis. ¿Por qué? Porque la prótesis no es eterna, tiene un tiempo de vida que es aproximadamente 10 a 15 años. Una prótesis muy bien cuidada, un paciente que no aumente de peso, que no exagere en los ejercicios, puede durar hasta 20 años. Entonces, por eso es que tratamos de retardar y le indicamos al paciente que cuando haya dolor en todo momento en su articulación de la cadera, en ese momento hay que decidir la prótesis. Tampoco hay que esperar mucho, como usted decía, hay que ver las condiciones generales del paciente para evitar complicaciones, las complicaciones más frecuentes
en la prótesis de cadera suelen ser las trombosis arteriales, las infecciones, la luxación de la cadera, la infección, que es una cosa que a nadie le gusta que haya una infección, una endoprótesis, porque eso significa sacar la prótesis después para revisarla otra vez. Entonces yo creo que el dolor es el síntoma más importante para realizar una prótesis de cadera. Correcto. Enseguida debemos de hablar de las complicaciones, pero doctor, ¿y la elección de hacer una prótesis en un lado o en ambas caderas, de qué depende? Primero, depende de la experiencia, en realidad, del cirujano que va a hacer la cirugía, del anestesiólogo, de las condiciones del quirófano y de las condiciones de la sala de recuperación. Porque en algunos países hacen las dos prótesis al mismo tiempo. Nosotros preferimos hacer una prótesis, darle unos 3 meses de rehabilitación y hacer la prótesis del otro lado en una segunda instancia. Porque los manejos suelen ser muy importantes en el postoperatorio y para disminuir las complicaciones hacemos en doble tiempo las prótesis cuando requiere prótesis bilateral. Correcto. Usted ha señalado algo muy importante. Como toda cirugía, y esta no es una cirugía pequeña, y recuerdo porque algún legislador de nuestro país se atrevió a hablar de cirugías simples, ¿no es cierto? Y habría que saber cuál es la simple de las cirugías, porque lo decía con un desparpajo ya que hasta podía generar preocupación, para no decir otra cosa. Las cirugías tienen sus complicaciones. En este caso, en la cirugía referida a la prótesis de cadera, ¿qué se espera que pueda ocurrir, aunque sea en mínima proporción? Usted ha dicho algunas cosas, la trombosis, por ejemplo, ¿cierto? Pero eso es efecto de la inmovilización, básicamente, del paciente y de la formación de coágulos en los vasos de estos. Pero también puede luxarse la prótesis, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pueden suceder? En realidad las complicaciones son esas. La infección puede luxarse en el posterior de la cirugía, una prótesis cuando no está bien orientada, cuando no tiene buena fuerza muscular el paciente, cuando son pacientes con parálisis muscular, pueden luxarse la cadera. Y algunos pacientes que exageran en los movimientos también pueden luxarse. Otra de las complicaciones en los pacientes con cadera suele ser si los mantenemos mucho tiempo en cama. Por eso es que se trata de rehabilitar lo antes posible, pararlos al día siguiente o 2 días después para que caminen. Son las neumonías, las infecciones urinarias que pueden presentar estos pacientes. Y todo esto hay que hacer un tratamiento preventivo para la trombosis, para las infecciones, para evitar que se luxe la cadera, un manejo apropiado en el postoperatorio de la cadera, enseñarle al paciente cómo debe caminar, cómo tiene que sentarse, los primeros días cómo tiene que dormir, cómo tiene que separar las piernas en la cama. Esas cosas son muy importantes en el paciente para evitar complicaciones inmediatas en la cirugía. Doctor Pérez, vamos a seguir hablando. La siguiente pregunta que voy a plantearles es ¿cuántas veces es posible reemplazar la prótesis? No tanto como complicación, digamos, inmediata del acto quirúrgico, sino después de más de 2 o 3 años. Pero antes de ello, amigos, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales.
El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNSA en sus 4 ramas ofrece cursos de formación especializada con estrategias tecnológicas innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayor información en la página web posgrado.ifmed.unsa.bo. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos compartiendo con el doctor Julio Pérez Tapia, profesor de nuestra facultad, en el set de TV Universitaria, hablando de el reemplazo de la cadera, de la prótesis de cadera. Doctor Pérez, una pregunta para mí muy importante. ¿En qué circunstancias se plantea un nuevo reemplazo, habiéndose colocado uno con anterioridad? Los reemplazos más frecuentes en las prótesis de cadera es por 2 causas. Un aflojamiento del acetábulo, que la parte del acetábulo se afloje, y la otra, que se afloje el vástago que se produce en el fémur. Esto generalmente se produce en mayor cantidad en las caderas que utilizamos cemento para fijar la prótesis al hueso. El cemento corroe un poco el tejido óseo y entonces produce aflojamiento. Y el aflojamiento de la cadera produce dolor en el fémur, irradiado hacia la rodilla, y dolor en la cadera irradiado hacia la pelvis cuando se afloja el acetábulo. En esos momentos hay que tratar de reemplazar la prótesis de cadera. Y es muy importante a veces la necesidad de aporte óseo. Nosotros infelizmente no tenemos banco de huesos en el país, y eso es una preocupación enorme. A una temporada estuvimos queriendo hacer esto, pero cuando hay prótesis que revisar generalmente tiene mucho defecto óseo, entonces tenemos que hacer aporte óseo para poner la prótesis en ese espacio que nos deja y con el aporte óseo correspondiente. Además, probablemente habrá que hacer algún tipo de apoyo terapéutico para que la masa ósea no disminuya habida cuenta la presencia misma del cemento, que suele generar alguna pérdida, y de la propia prótesis, ¿verdad? Absolutamente, eso es cierto. Hay que hacer, ya los tratamientos de la osteoporosis están en moda ahora. Exacto. Y hay que exagerar un poco en las personas mayores que tienen prótesis para evitar el aflojamiento de la prótesis, evitar más osteoporosis, porque eso va
va a solicitar más la prótesis de cadera y va a tener el defecto de aflojamiento. Entonces, por eso es necesario tener un aporte óseo importante. Doctor Pérez, para concluir esta parte, usted ha señalado que cuando una persona es tratada mediante una prótesis de su problema articular, debe tener alguna educación para el buen manejo y conservación de la misma. Esto quiere decir que no va a hacer lo mismo que estuvo haciendo antes, me explico. Un deportista, por ejemplo, ¿cierto? Tendrá sus limitaciones. ¿Cuál es el grado de limitación o de educación que Bueno, debe en realidad, recibir? la prótesis de cadera se hace para mejorar la calidad de vida del paciente. Es un paciente que tiene dolor, claudicación a la marcha, atrofia muscular, y es un paciente que se deprime mucho porque no puede caminar, no puede sentarse, no puede hacer las cosas de la actividad diaria. Entonces, es para mejorar la calidad de vida. En algunos estudios, en los congresos, dicen que puede hacer deportes, pero no dicen qué tipo de deportes. Exactamente. Nosotros preferimos limitar al paciente para que haga una vida diaria normal, pero no exagerar en la actividad deportiva, porque eso puede producir aumento de la fricción en el hueso y producir desgaste de las partes articulares de la prótesis. Entonces yo creo que es una prótesis más bien para darle calidad de vida antes que volver al deporte que hacía antes el paciente. Creo que este mensaje es el más importante, doctor, porque existe la creencia de que reemplazar esta articulación, esto vuelve a punto cero, y no es así precisamente. Es mejorar la calidad de vida que, la gente extraña cuando sufre de dolor particularmente, ¿verdad? Y a veces, muchos años después también, puede haber necesidad de un reemplazo, ¿verdad? Sí. Después de 15 años, qué sé yo. Y eso ya es un problema que depende de la propia prótesis, ¿verdad? Más que del propio paciente. Claro. Es por eso que hoy en día está de moda las prótesis no cementadas, o sea, las Correcto. prótesis que no requieren cemento óseo para anclarse, y son prótesis que probablemente vayan a durar mucho más tiempo, aunque algunos estudios dicen que más o menos la duración es similar, pero las prótesis no cementadas están indicadas en gente joven para evitar el reemplazo articular posterior y que tienen la duración más prolongada. Doctor Julio Pérez, ¿qué medidas preventivas podríamos a la gente sugerirle para evitar, hasta donde es posible, desde luego, la lesión de la articulación o la consulta precoz? Porque también de eso depende el deterioro de la articulación, ¿verdad? Claro, el gran problema que atravesamos ahora es el sobrepeso. Correcto. El sobrepeso aumenta la descarga articular. Acordémonos que la articulación está formada por un cartílago hialino, y este cartílago hialino, con el uso de deportes de alto impacto, va deshidratándose, y esa deshidratación aumenta la fricción de la cadera y es más propensa a servir para que se asiente una artrosis de cadera. Entonces, yo creo que el principal mensaje sería evitar el sobrepeso para sobrecargar la cadera, porque la prótesis de cadera es más frecuente también en personas que tienen sobrepeso. Sin lugar a dudas, doctor, 40% de la población por encima de 40 años tiene sobrepeso en el país. Obviamente, esta es una enorme preocupación, pero además hay obesidad ahora en los jóvenes y en los niños. Entonces, el factor está presente. Y hay otros adicionales, ¿no? Fumar, a lo mejor, traumas constantes, no consultar por traumas oportunamente, porque los procesos inflamatorios que se cronifican también pueden seguir esta dirección, ¿verdad? Claro, el problema es tener una vida que no tenga mucho consumo de alcohol, por ejemplo, consumo de cigarro, consumo de drogas, exagerar en algunas actividades deportivas. Siempre que haya dolor en la articulación hay que consultar al médico, hacer un reposo, ver las indicaciones, si va a usar antiinflamatorios, si se le indica reposo, para evitar que estas complicaciones vayan sucediéndose frecuentemente. Entonces, yo creo que el principal problema aquí es educar al paciente para que consulte en el momento preciso en que tenga el primer dolor,
de la cadera generalmente es por una sinovitis de cadera. Hay un dolor que desencadena una especie de pinchazo en la cadera y es una sinovitis que a veces, después de caminar un poco, se pasa el dolor. Al día siguiente puede presentarse otra vez, pero estos son síntomas mínimos que pueden dar una pauta para que el paciente vaya a la consulta y empiece una investigación de su articulación de la cadera. Amigos, creo que el profesor Julio Pérez fue absolutamente claro. Otra vez, el sobrepeso, la obesidad, es un factor nocivo para la salud de la gente. Hemos hablado del síndrome metabólico, donde su principal componente indudablemente era el acúmulo graso, la obesidad en las personas y sus consecuencias. La diabetes, lo propio, la resistencia a la insulina, en fin. La obesidad no es un estado de salud que la gente tuviera que conservar, todo lo contrario. Doctor Pérez, otra prótesis, otro reemplazo que ha cobrado últimamente mucha vigencia es el reemplazo o la prótesis de la rodilla. De hecho, sin embargo, la gente también piensa que al reemplazarse esta articulación puede volverse maratonista, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos explica, por favor, en qué consiste esta prótesis, la prótesis de la rodilla? La prótesis de rodilla es un reemplazo articular que se hace tanto en la parte distal del fémur, en los cóndilos del fémur, se rebaja el volumen de los cóndilos del fémur y se coloca una prótesis ahí, luego se coloca otra prótesis en el platillo tibial y en la parte media se coloca un menisco articular que le da movimiento a la articulación de la cadera. Ahora, la prótesis de rodilla, es una prótesis que también está entrando mucho en la cirugía ortopédica ahora. Es una prótesis que generalmente se presenta en pacientes que tienen inestabilidad en la rodilla, vale decir que son lesiones ligamentarias frecuentes, que no estabiliza bien la rodilla. Las lesiones meniscales, aquellos pacientes que están con el menisco roto mucho tiempo y hacen laceración del cóndilo articular, lesionan el cartílago hialino y empieza a degenerarse. Aquellos pacientes en los que antes hacía mucha menisectomía, se les sacaba el menisco, entonces disminuye la almohadilla de soporte de la rodilla y aumenta las posibilidades de la rodilla. Y las otras causas son las fracturas de fémur o de tibia que están mal alineadas, aumentan la descarga en el compartimento medial o en el compartimento lateral de la rodilla. Y es una patología muy frecuente también en las mujeres, el valgo de las rodillas. Cuando las rodillas tienen chuecas las mujeres, aumenta la descarga en la parte lateral de la rodilla y eso predispone a una artrosis de rodilla. Estas artrosis generalmente también cuando el dolor es mayor hay que indicar un reemplazo protésico articular de la rodilla. O cuando realmente está muy limitada ya la función de la articulación, ¿verdad? Que es lo que acontece en lo que usted ha señalado muy bien. Retirar meniscos, seguir con la actividad a lo mejor exigente y prácticamente el espacio articular se pierde y deja de funcionar esta articulación. Doctor, ¿es esta una cirugía frecuente en el medio ahora? Yo creo que sí, ya es muy frecuente en el medio, casi la mayor parte de los seguros hacemos prótesis de rodilla permanentemente y en la consulta privada también hay requerimiento de prótesis. Lo único que el precio de la prótesis de la rodilla es mayor que el de la cadera. Ajá. Por eso a veces la gente se limita a ponerse una prótesis y empieza con tratamientos de infiltraciones de ácido hialurónico, analgésicos, antiinflamatorios, hasta lo último, porque es una prótesis que es mucho más cara porque tiene 3 componentes de la prótesis, entonces eso hace que se limite un poco más que la cadera las cirugías de prótesis de rodilla. ¿Y se ve con frecuencia el reemplazo de ambas rodillas o es más bien poco frecuente? Eso es muy poco frecuente más bien, ¿no? Generalmente en la cadera es frecuente que sea bilateral, en cambio en las rodillas no. En las rodillas, por alguna actividad, se recarga
el peso en alguna articulación, y entonces esa es la que sufre más frecuentemente artrosis de rodilla. Gracias, doctor Pérez. Amigos, hemos de seguir conversando sobre el tema, pero permítanos ahora ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la UMSA en sus 4 ramas ofrece cursos de formación especializada con estrategias tecnológicas innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayor información en la página web posgrado.ifmed.umsa.bo. Continúa con la programación de TVU. Amigos, seguimos conversando con el doctor Julio Tapia, profesor de nuestra facultad. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Doctor Tapia, ¿cuáles son los factores que podemos atribuir como los más importantes para que la gente sufra de problemas en la rodilla y requiera más tarde reemplazo por una prótesis? Una causa, volvemos al primer factor, que es el sobrepeso. Correcto. El segundo factor, las lesiones no bien curadas de las rodillas, lesiones ligamentarias, lesiones meniscales, atrofia muscular permanente, pueden desencadenar. Deportes de alto rendimiento pueden desencadenar artrosis de rodilla. Y la deformidad en valgo de las mujeres especialmente puede desencadenar artrosis de rodilla. Esto quiere decir, amigos, cuando las rodillas están muy juntas y más bien el extremo de las piernas están separadas. Entonces, por supuesto, si esto no se trata oportunamente, va a concluir con un problema en la articulación y habrá que reemplazar. Para ello, ¿qué se hace, doctor? Frecuentemente suelen hacerse técnicas de osteotomía, ¿verdad? En realidad es lo indicado en una paciente joven con una curvatura exagerada de rodillas, es hacer una osteotomía para alinear las fuerzas de carga en la rodilla. Y eso previene la artrosis. Antes era muy frecuente hacer osteotomías para mejorar la articulación, alinear bien la articulación y empezar a cargar peso en forma simétrica. Pero hay pacientes que no se someten a cirugía cuando son jóvenes y cuando llegan a la persona a una edad mayor, entonces hay demasiada artrosis y hay que hacer reemplazo articular. Correcto. Ahora, la otra posibilidad, aparte de las osteotomías, en los niños especialmente es usar aparatos ortésicos para corregir la descarga de la rodilla en forma simétrica. Esas son las formas más frecuentes. Ahora, hablábamos con el doctor también del uso de tacos. En las mujeres el uso exagerado de los tacos en la mujer suele aumentar el roce de la articulación de la rodilla y producir una artrosis de rótula.
Y la artrosis de rótula a la larga también puede ir a una prótesis de rodilla, porque son personas que no pueden flexionar la rodilla, no pueden estirar la rodilla, no pueden sentarse, no pueden pararse, entonces ese roce es muy doloroso en la rodilla y más frecuente en las personas que usan taco alto. Entonces eso también hay que prevenir, las mujeres pueden usar taco, pero no ser exagerada en el uso de tacones en la mujer. O por lo menos no mucho tiempo, ¿no? Permanentemente, ¿verdad? Claro, el trabajo de las damas a veces es exigente y exige, entre otras cosas, el utilizar este tipo de aditamentos, ¿no? Para su actividad. Doctor Pérez, realmente yo creo que esta conversación fue muy buena porque mucha gente le tiene miedo a la cirugía, cree que no hay alternativas definitivamente para sus problemas y hoy hemos hablado de dos articulaciones que son las que más frecuentemente sufren por nuestra condición de bipedestación, ¿no es cierto? A lo mejor si no camináramos en dos pies no tendríamos tanto problema. De hecho, doctor, no sé si usted gustaría darle un mensaje a nuestra teleaudiencia para concluir esta tan interesante conversación. Yo creo que el mensaje sería, cuando un paciente, primero, evitar el sobrepeso en los pacientes, y cuando un paciente tiene el mínimo dolor en una articulación, puede ser pasajero, pero hay que tratar de consultar cuál es la causa de ese dolor para evitar posteriores complicaciones. El asistir a una consulta médica en su seguro, en su médico, no es demasiado para prevenir patologías mayores en una articulación. Yo creo que lo principal es consultar, especialmente cuando hay una primera vez un dolor sin causa o por un ejercicio leve, se presenta un dolor, yo creo que hay que acudir al médico para consultar cuál es la causa de ese dolor. Amigos, creo que el consejo es muy importante. La medicina preventiva siempre va a ser menos costosa y mucho más efectiva. El profesor Julio Pérez nos acaba de señalar, entre otras cosas, que el sobrepeso, el dolor en cualquier articulación, un trauma, cualquier situación que no se considere como normal, debiera merecer una consulta con el especialista. Y con seguridad esto mejorará las condiciones a futuro de la calidad de vida, que es lo que uno quiere cuando ha sobrepasado los 60 años. Quiero decirles también que los jóvenes pueden soportar muchas cosas. Las consecuencias vienen algunas décadas después. Doctor Julio Pérez, muchísimas gracias por su participación. En verdad, queremos comprometerlo para una siguiente oportunidad para que conversemos de un otro tema tan importante como este. Muchas Doctor gracias. Mendoza, le agradezco mucho, gracias. Amigos, ahora vayamos al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo institutos de investigación van produciendo antídotos mucho más efectivos contra picaduras de serpientes. Vamos a la nota, por favor. La distribución de las serpientes venenosas en nuestra región es muy amplia, en todo el norte argentino. Por eso digo que este tema es vigente, actual, porque ocurre constantemente los accidentes ofídicos. Un accidente ocurre cuando algún espécimen de serpientes venenosas muerde a una persona o a un animal. Cuando ocurre un accidente ofídico, el único tratamiento que la Organización Mundial de la Salud autoriza o tiene permitido es la aplicación del suero antiofídico. Es el único antídoto para el tratamiento de una intoxicación ofídica. Actualmente los hospitales públicos disponen de este suero antiofídico que los produce el Malbrán. El Malbrán es una institución nacional que no solo se encarga de la producción, sino también de la distribución del suero antiofídico y garantiza que en todos los servicios públicos tengan ese antídoto para un eventual accidente. El suero antiofídico se produce por inmunización de grandes animales, ¿sí?, con dosis sucesivas y crecientes de veneno.
Durante este periodo, el animal produce anticuerpos específicos capaces de bloquear las toxinas, y son estos los anticuerpos la esencia del suero antiofídico, porque de esos animales se extraen los anticuerpos, se los procesa y son los que forman parte del suero antiofídico. Esos anticuerpos con capacidad de bloquear las toxinas de los animales venenosos. En mis estudios de doctorado, nosotros desarrollamos planes de inmunización para la producción de suero antiofídico. En particular estudié el veneno de cascabel, que viene siendo estudiado en el grupo hace varios años. De las serpientes venenosas, las más importantes en nuestra región son las del género Botrops y Crotalus en menor medida. Pero Crotalus tiene un veneno con una elevada letalidad y que tiene que ser tratado de inmediato para reducir la mortalidad por este accidente. Es importante la producción local de suero antiofídico, es decir, que Argentina produzca el suero antiofídico propio de su veneno, porque varía entre especies y regiones geográficas el componente de los venenos de la serpiente. Lo que nosotros propusimos en este trabajo de tesis es obtener un suero específico con mejores capacidades neutralizantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que con menos antídotos obtengamos el efecto deseado. Este protocolo alternativo que nosotros diseñamos no solo tiene como beneficio un suero antiofídico con mejores capacidades neutralizantes, sino también que tiene otro punto de vista muy vigente a nivel internacional, que es el cuidado de los animales. Hoy en día a nivel internacional existen normas que hay que respetar y que hay que tratar de mejorar los procesos actualmente utilizados por más de 100 años, encuadrarlos en la nueva vigencia de los nuevos conocimientos de la ciencia. Siguiendo con la línea de trabajo con animales, una de las aristas de la investigación es producir el menor daño posible en esos animales que son sometidos a procesos de inmunización. Cuando uno hace una inoculación, no solo se inoculan las proteínas del veneno, sino también en la formulación se usan adyuvantes. Estos adyuvantes potencian la respuesta inmune de los animales. Estos adyuvantes son los más usados en animales, son de base oleosa, es el adyuvante de Freon, que produce lesiones locales en el sitio de la inoculación. Es por esto que en esta nueva etapa lo que vamos a hacer es estudios con nuevos adyuvantes que no produzcan lesiones locales en los animales. De esta manera nos seguimos ajustando a las normas internacionales, mejorando este proceso que lleva más de 100 años produciéndose de la misma forma. Para lograr este desarrollo fueron necesarios muchos años de investigación básica que permitieron generar un conocimiento que a través del sistema de salud va a ser transferido directamente a la sociedad. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de mucha información para la familia. Al mismo tiempo deseamos sinceramente que luchemos todos contra cualquier tipo de violencia, y por eso yo les sugiero que gocen de su familia, que aprecien y quieran a sus hijos, que entiendan que los niños no son adultos enanos, son niños y están en periodo de aprendizaje, y la primera imagen que tienen para aprender indudablemente son los papás, los familiares más próximos, de los que indudablemente han de tener una importante referencia para el futuro. Gocen de sus hijos, quieran a su familia y aprovechen este fin de semana para compartir con ellos. Que tengan muy buenos días.